Hola hermanos, yo soy Lucas Martínez, este es el canal de Personalista. Hoy vamos a introducirnos en la cuestión de la subsistencia propia de los seres espirituales y personales. Nos encontraremos con una gran cantidad de conceptos importantísimos en filosofía clásica y en filosofía personalista. Principalmente iremos por los autores, Tomás de Aquino y Edith Stein, y nos iremos al hilo conductor y para buscar la conclusión y responder a la pregunta: ¿por qué es tan importante lograr el recogimiento en oración? ¿Por qué será importante? Empecemos. El concepto de subsistencia en Tomás es un concepto que me ha costado mucho encontrar el sentido de este concepto, porque es importante ir a la raíz etimológica, pero ya iremos a eso. En general, la subsistencia tiene que ver, se la suele asociar a que los seres subsistentes pueden sobrevivir después de la muerte. También hay una cuestión, por otro lado, tiene otro uso que puede ser un uso lógico, pero se le ha descartado después. El uso importante que se le da a la subsistencia es que los seres subsistentes son seres espirituales. El alma del hombre es subsistente porque sobrevive a la muerte y porque, como dice Aristóteles, es en cierta medida todas las cosas, porque puede conocerlas a todas. Aún así, aunque el alma subsiste a la muerte, sin el cuerpo permanece incompleta. Entonces Dios tiene que darle, después de la muerte del cuerpo material, un cuerpo espiritual, tal y como enseña San Pablo. Bien. En segundo lugar, los ángeles son espíritus puros, sin cuerpo material, pero aún así subsistentes. Las personas divinas en teología católica se definen como relaciones subsistentes. No decimos que sean solamente eso, obviamente. Las personas divinas son Dios mismo, Dios que sea adorado y alabado por los siglos. Amén. Pero en teología quiero usar este término para hablar de que el Padre se relaciona con el Hijo, y el Hijo con el Padre, y el Espíritu con ambos. Es subsistente, y Dios en sí mismo es ipsum esse subsistens, el ser que subsiste por sí mismo. El tema de la subsistencia, el doctor Martín Echevarría la ha desarrollado muy bien en un artículo suyo, que la analiza como una reditio. Y la subsistencia tiene justamente que ver con esta autoconciencia. Ya vamos a explicar, porque el doctor Martín Echevarría me mandó un mensaje particular explicando esto, ¿sí? Así que vamos, la reditio es el regreso. Lo propio de los seres subsistentes es la reditio, es el regreso, o sea, la autoconciencia. O sea, que no somos seres que estamos totalmente volcados a las realidades de afuera, sino también podemos regresar a una especie de autoconciencia. Pero en el sistema atomista, esta autoconciencia tiene que justificarse a partir de ese mismo sistema. Ya algunos, si han visto mis videos o si saben algo, pueden analizarlo. Vamos a ver los pasos. En la experiencia sensible, conozco el objeto de mi operación. O sea, sí, ahí hay muchas potencias, muchas operaciones y muchos pasos de potencia y operaciones, pero vamos a simplificarlo. Por el objeto que conocí primero, conozco la operación. Me doy cuenta o conozco la operación dirigida a ese objeto. Por la operación, por ejemplo, el objeto del ojo es el dato sensible visual. O por ejemplo, el objeto del intelecto agente es la especie inteligible, ¿sí? Entonces, por el objeto conozco la operación. Por la operación conozco la potencia, o sea, la facultad. Por la facultad conozco la esencia del alma, como forma del cuerpo, que es en griego eidos morpheos, también sige, que es alma, y lugar donde actúa la gracia. Y en ese sentido, esta reditio, dicho muy sintéticamente, terminaría
en una autoconciencia en la cual está la mente, la noticia que tiene esta mente, que es la esencia del alma de sí misma, y el amor que se tiene, ¿sí? Aunque yo ahí agregaría el tema de la relación con Dios, que no puede faltar, ¿sí? En ese sentido. Y ahí habría un verbum cordis, que no es solamente un pensamiento de mí mismo, sino un pensamiento del corazón, de cómo yo me amo, ¿sí? Como yo tengo autoconciencia de mí mismo y también me amo, ¿sí? Y la profundidad del afecto para Tomás depende del objeto, ¿sí? No es lo mismo un afecto sensitivo con un afecto intelectivo. El afecto sensitivo tiene como objeto un objeto sensible, como puede ser de una comida, como puede ser chocolate, o un placer venéreo, o otra cosa, pero después una afectividad superior a esa es la de la afectividad intelectiva, que dijimos, una de las formas de la afectividad intelectiva es la fruición. La fruición como fruto del acto moral bien logrado, ¿no? Un médico cura a un paciente y se siente satisfecho. Este afecto es superior al afecto de una persona que le gusta el chocolate, por ejemplo. Y la paz es fruto de la caridad. O sea, la paz solo es fruto de la caridad porque es fruto de la relación con Dios, infusa, ¿no? La caridad, que es una reciprocidad, un vínculo de amistad con Dios. La paz solo viene como fruto del vínculo de amistad con Dios, y la paz es un afecto espiritual para Tomás, ¿sí? Que ella es parte de este verbum cordis, que es una autoconciencia, un pensar con amor en esa relación con Dios. Yo quería preguntarle al doctor Martín Echavarría por qué este redicho implica que hay vida después de la muerte. Bien, él me dio dos argumentos. Primero, la redicho completa operativa, o sea, es prueba de la espiritualidad, de la operación, de la potencia y de la mente. Un animal no podría hacer una redicho completa, ¿sí? Y la redicho indicativa es el hecho mismo de que el alma no esté completamente sumergida en la materia de la que es acto, es decir, no es forma inherente, sino que subsiste en sí misma, que es forma subsistente. La forma inherente implicaría que es inherente a la materia. Inherente significaría algo así como que está pegada, o como que está derramada, o como que depende de la materia. Aristóteles usa el término inherencia para decir que los accidentes inhieren en la sustancia. De algún modo, no son en sí mismos, sino que son en la sustancia. Así, si el alma no inhiere en la materia, quiere decir que el alma es en sí misma y no en la materia. Puesto que, muy por el contrario, la materia sí es en el alma. Entonces, pasemos ahora a Edith Stein. Edith Stein parte para explicar la autoconciencia de la empatía. Vamos a explicar muy brevemente algo que me analiza en todo un libro, pero creo que se va a entender. La empatía es en sí un sentimiento que se despierta al captar el valor de una cosa, el valor que sea, ¿sí? Dependiendo del sujeto, despierta distintos estratos del yo o moradas del castillo interior. No todos los sentimientos son iguales y tienen la misma profundidad, ¿sí? Y David Stein dice que los valores más profundos son los valores personales. Al captar valores personales a través de la empatía, el valor de las personas que lo rodean por lo que ellas son y no por lo que hacen, se revelan moradas más profundas del castillo interior, antes escondidos para la persona. Y dentro de estas moradas lo encuentra a Dios. Esos sentimientos son llamados pensamientos del corazón. O sea, lo mismo que decía Tomás, verbum cordis,
que parten de la misma esencia del alma. Bueno, acá hay una cuestión porque Martín Echevarría pondría un poco más en discusión si la esencia del alma atomista es lo mismo que el centro del alma que dice Wittgenstein. Pero bueno, no, vamos a dejar esa discusión a un lado. Considerada al modo de los místicos, puramente considerada al modo de los místicos y no al modo atomista. Solo en el corazón la persona puede conocerse a través de este sentimiento y poseerse para tomar decisiones importantes. Esto lo aclara Erich Stein. La persona que vive superficialmente nunca va a poder tomar desde esa superficialidad las decisiones importantes de su vida porque no es consciente del valor que tienen esas decisiones, por más que sea persona, ¿sí? Solo si descubro, si me siento, puedo conocerme y autoposeerme, pero no me puedo descubrir, no puedo describir mi interior ni lo que soy, ni lo que es importante para mí, si no descubro primero la importancia que tienen las personas que me rodean para mí, ¿sí? De algún modo se va a dejar arrastrar por condicionamientos más superficiales. De esto Erich Stein da un ejemplo muy importante en la obra Ser finito, ser eterno. Frente a la guerra de Serbia, una persona superficial que no se recoge en su interior a considerar la importancia de lo que pasa. Consideraría la posibilidad de una guerra como algo que le preocupa por un momento, pero después se olvida y sigue estudiando con su carrera, con sus estudios, con sus cosas. En cambio, una persona que no es superficial, ante el asesinato del rey de Serbia, consideraría el problema y le afectaría tanto que, o aunque no le afecte, llega a comprometerse con el problema a tal punto de que hace algo al respecto. Y eso es empatía, ¿no? Y ahí hay un cierto grado de recogimiento, porque solamente a partir del reconocimiento de la importancia de este suceso se abre a valores personales y una mayor interioridad. Por eso el yo se constituye en autoconciencia. Se siente a sí mismo gracias a través de la empatía, por la cual capta a las personas ajenas, su valor y dignidad. Si yo no me doy cuenta de la importancia que tienen las personas que están alrededor mío, nunca voy a descubrir a Dios en mi interior. Es un poco el poema que dice Agustín: tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Sí, es verdad eso, pero para descubrir a Dios en mi interior tengo que, en la teoría de Erich Stein, no es posible descubrir que Dios está en mi interior, sino de descubrir responsablemente la importancia de las personas que me rodean. Entonces, dice Erich Stein, naturalmente, es decir, conforme a la naturaleza caída por el pecado original, se quedan los hombres en las estancias exteriores de su castillo interior. Lo que de fuera les viene, les empuja a salir. Es preciso que Dios las llame e impulse perceptiblemente a ser en sí mismas morada. ¿Qué se refiere acá cuando dice lo que de fuera les viene? Y el Instagram, las series, la televisión. A veces hay personas que tratan de encontrar alcohol en tomar de más o en las adicciones, tratan de buscar una forma de desinhibirse, o bueno, en todas esas cosas se nota que las empujan a salir, ¿no? Y en esa empujada, en todas estas cosas que las empujan a salir, por lo menos hasta donde puedo entender, todas estas cosas implican que la vida nos llama a vivir de una manera superficial. Es preciso por eso que Dios las llame desde adentro e impulse perceptiblemente a ser dentro de sí morada, a ser en sí mismas. Es interesante también agregar acá algo que vamos a decir después respecto a la diversión y a la conversión. Ya de por sí el concepto de diversión tiene que ver con esto que vamos a decir después, de salir de lo que te empuja afuera y
y la conversión, el cambio de la metanoia, que es el cambio de mentalidad, tiene que ver con encontrar a Dios. Aunque bueno, en realidad si dejamos la tecnología y vamos a la práctica, la diversión puede ser muy buena, muy sana, porque como vamos a decir, también es necesario salir para afuera. Aunque salir de sí, como vamos a decir, sin dejar de permanecer en sí. Entonces, tenemos que en ambos autores, lo que se llama pensamientos del corazón, es lo que nos hace imagen de Dios. En Santo Tomás, la religio nos hace volver desde el objeto y conocer la propia esencia en recogimiento. Mente, noticia y amor, verbum cordis. Este verbum cordis, pensamiento del corazón por el cual me amo a mí mismo, en ese recogimiento, es lo que me hace imagen de Dios. ¿Sí? Aunque también participaría Dios ahí. En Edith Stein tiene esa explicación que da por la empatía, que despierta las profundas monedas del cacho interior para que Dios pueda entrar en ella. ¿Sí? Sigamos. La Imago Dei no se da en el amor a mí mismo, sino en el amor entre Dios y yo. Y acá vamos con lo que queríamos decir de Edith Stein, que dice en un libro muy importante, que dice: lo propio del espíritu es salir de sí sin dejar de permanecer en sí. Esto es muy importante, porque solemos vivir saliendo de nosotros mismos, pero sin permanecer. Eso es nuestro estado conforme al estado de naturaleza caída. Y lo que vamos a lograr, con la gracia de Dios, es salir de nosotros mismos sin dejar de permanecer. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar esa alegría de convivir con Él en una especie de oración vital y permanente. Entonces, todo tiene sentido alrededor de Él. ¿Por qué? Porque toda la vida superficial deja vacío, no llena. La vida superficial no llena el corazón. En cambio, Dios llena el corazón. Y a partir de ahí, uno puede vivir una vida en la cual todo tiene sentido porque Dios llena el corazón. ¿Sí? Entonces, analicemos los conceptos. Primero, lo propio del espíritu es salir de sí. Primero, existencia. La palabra existencia tiene el prefijo ex. En latín tiene que ver con esto de salir. Existemi, también éxtasis. Éxtasis también tiene que ver con salir. Cuando Tomás desarrolla diferentes tipos de éxtasis que vienen del inicio de la pajita. También otra forma de salir, que quizás sea mala, es una que analiza Karl Marx, que es la alienación o enajenación, que sería una forma mala de salir, al punto quizás de prostituirse, ¿no? Y generalmente las cosas que salen de sí mismas no pueden permanecer en sí mismas, las cosas materiales, y se terminan destruyendo. Ya vamos a ver un ejemplo. Pero y sigamos. También en Sartre está el tema de la existencia o de estar eyectado. Los seres humanos son eyectadas desde la nada, salen de la nada, no permanecen en sí, según Sartre. Ojo acá, salen pero no permanecen. Qué interesante esto. Bien, entonces, lo propio del espíritu es salir de sí sin dejar de permanecer en sí. Salir de sí significa estar totalmente inmerso en la materia y en la realidad que me rodea, y que esa realidad me deja vacío. ¿Y por qué me deja vacío? Porque tengo una interioridad en la cual puedo ser feliz en una relación con Dios, porque Dios es el único que puede habitarla. ¿Amén? Sí. Entonces, salir de sí sin dejar de permanecer en sí. ¿Por qué permanecer en sí? Lo propio de permanecer en sí es la subsistencia. Sub significa lo que está por debajo. Se suele decir que subsistencia se dice sub por la sustancia, por lo que está por debajo de los accidentes, pero también porque el centro del alma no está inmerso en la materia de la que está envuelta. O sea, la idea de la subsistencia es que no estamos atados al ciclo de estímulos y respuestas, así como ese conductismo. Entonces, permanecer en sí a través de la subsistencia, a través de la radictio, que significa el regreso, la autoconciencia, y también la palabra que se usa mucho en la espiritualidad, que es recogimiento. El recogimiento consiste en seguir permaneciendo en sí, en seguir permaneciendo en mí mismo,
por más que salga de mí mismo y viva mi vida concreta con todas las cosas, puedo seguir recogido en mí mismo. Lo que es diferente al ensimismamiento o el repliegue sobre sí mismo, ¿sí? No es lo mismo. Y digamos que este recogimiento que se logra tener constantemente es también la oración vital. Lo cual es muy difícil porque uno dice, ¿cómo voy a tener una oración vital todo el tiempo si tengo que trabajar? Tengo que cada uno tiene que atender a sus hijos, tienen que ir todos los días a cumplir horario, tienen que hacer sus deberes, todo. No, es posible porque es una gracia de Dios. Hay algunas cositas que uno puede ir haciendo para practicar y cultivar esa oración vital, porque esa oración vital es lo que le va a dar sentido y cómo la gracia de Dios va a actuar en tu corazón para que puedas dar fruto. Y por eso es tan importante el recogimiento, porque en el recogimiento Dios te llena el corazón de sus carismas para que puedas dar fruto. Amén. Sí. Entonces, la participación es un concepto de Platón, ¿sí? Por el cual él decía que las cosas materiales participan de las ideas divinas y espirituales. Muchos árboles participan de la idea de árbol, ¿sí? Pero la idea de árbol conserva su esencia, ¿sí? Ese es el tema. Pero acá Platón está hablando de ideas. Santo Tomás toma el concepto de la participación para hablar de los seres espirituales. Así, Dios puede participarnos su ser sin perder él mismo su ser, ¿sí? Y así como Dios puede participarnos su ser, también nosotros participamos de nuestro ser unos con otros. A diferencia de los seres materiales, los seres espirituales son capaces de unirse a otro ser espiritual sin perder su individualidad, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, si agarro una manzana y la como, la manzana se destruye y pierde su ser. Ahí hay un cambio, si se quiere, sustancial. Pero tal y como dice Juan Pablo II, si un hombre se une a una mujer, son una sola carne, sin duda, pero no pierde cada uno su individualidad al unirse. Su unión no se convierte, es más una comunión que una fusión, ¿sí? Entonces, qué importante esto, ¿no? Podemos entrar en comunión con otras personas sin perder nuestra individualidad. Habría que ver ahí qué pasa cuando entre el hombre y la mujer se llega a generar una especie de simbiosis. Pero bueno, no vamos a hablar de esto, vamos a dejar a los psicólogos que hablen de eso. Filosóficamente podría decirse que en ese caso la persona tiene que recuperar la capacidad de poder permanecer en sí, de tener una intimidad. En permanecer en sí hay una intimidad que tiene que ser conservada y de la cual la persona es guardiana, ¿sí? Entonces, puede entregarse, pero no al punto de derramarse, sino en conservarse en sí, en su intimidad con Dios. Y volvamos al misterio. Con ello llegamos a un segundo motivo que explica por qué estos cultos son más interiores para el hombre. Acá tienen en cuenta que tenemos una interioridad que se nos está oculta y velada. Está ahí, pero no tenemos acceso a ella por nuestro pecado, por el pecado original. Ya hemos dicho antes que cuando el alma está recogida en su interior es cuando propiamente se encuentra en su casa. Pero, por extraño que parezca, por lo regular, el alma no está en casa. Hay muy pocas almas que viven en su interior más profundo, y desde ahí, y todavía muchas menos las que viven así permanentemente. Naturalmente, conforme a la naturaleza caída, se quedan los hombres en las estancias exteriores, en su castillo interior. Lo que de fuera les viene, les empuja a salir. Es preciso que Dios las llame e impulse perceptiblemente a ser en sí mismas morada. Eso es todo por hoy.
No se olviden de suscribirse y de poner me gusta. Yo soy Lucas Martínez, este es el canal de Personalista.